soy Ibai Anthony Agape, auspiciado por Grupos Cristianos. El tema que te quiero compartir el día de hoy es un poco delicado y por eso te pido mucha seriedad y paciencia en lo que te voy a decir. Es acerca de los diezmos. Muchos me han dicho, ¿qué son los diezmos? Y creo que la palabra lo define muy bien. Es el 10% de todo lo que tienes. Alguien alguna vez me dijo, pero es que yo no quiero dar de lo que no tengo. Y es obvio, no puedes dar de lo que no tienes. Dios dice el 10% de lo que tienes. Ahora, ¿dónde se originó los diezmos? Fue cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y en agradecimiento le dio el 10% al príncipe de Salem, que es la representación de Jesús. Esto era un acto de adoración, no era algo impuesto por una ley o algo, no existía una ley que le diga a Abraham que lo haga. Él lo dio como una ofrenda, como algo de adoración, como algo que él quiso, nació en su corazón. Y así mismo el día de hoy tiene que ser el diezmo, tiene que ser algo que nace en nuestro corazón, algo que necesitamos nosotros hacer motivados por el Espíritu Santo, no por cumplir una regla. Obviamente, la ley mosaica nos habla ya del diezmo como una ley, como algo que hay que cumplir obligatoriamente. Pero recordemos que todo lo que Dios quiere para nosotros no está fundado en algo obligado, sino en algo espontáneo, algo que quiere del corazón. Recordemos que en la ley mosaica también está permitido el divorcio. No es algo que Dios busca o quiso, sino es algo que Moisés lo permitió. Obviamente ya en el Nuevo Testamento Jesús nos aclara el panorama de las cosas, cómo realmente deben ser, cómo se debe uno comportar ante las cosas, por qué las cosas tenemos que hacerlas. Y ahí es lo que yo te quiero hablar. El diezmo vino como un proceso para evitar que un pueblo no tenga que comer. Recordemos, el pueblo de Israel eran 11 tribus, de las cuales había una que era la tribu de Leví. Esta tribu servía en el templo y estaba destinada simplemente y totalmente a eso, a servir en el templo. No se les permitió tener tierras, ni propiedades, ni otras fuentes de trabajo, sino simplemente el que estaba dispuesto por el pueblo, que era servir en el templo. Los restantes hermanos daban el 10% de todo lo que tenían en base que ese dinero llegue a esta tribu para que pueda sustentarse. Ellos tenían el 100% de todo, menos propiedades, y el resto del pueblo tenía el 90%, pero podían tener propiedades a las cuales podían cultivar, podían mantener, generar ganancias, etc. Hoy en día pasa eso. Esto se ve en nuestra forma de sociedad, ¿verdad que no? Nosotros no estamos manteniendo a un pueblo, a una tribu. No estamos diciendo que 10 personas nos estamos encargando de mantener a una. Eso no pasa el día de hoy. Las diferentes iglesias tienen su forma administrativa de llevar las cosas. Sabrán cómo lo hacen. Y por eso ya el diezmo ya no es una obligación, sino es un acto simplemente voluntario de la persona. No es algo reglamentario. Porque no somos el pueblo de Israel, no somos parte de las tribus manteniendo a una sola tribu que se dedicó a eso. Ahora, vemos que Israel es un país y la tribu de Leví se constituyó como hoy en día nosotros llamamos los municipios. Es el ente regulador que recoge de todo el resto del pueblo el dinero para después saber cómo utilizarlo en infraestructura, mantenimiento, pago de obreros, etc. Si hoy en día nos vamos a eso, por ejemplo, el IVA que se paga actualmente en Ecuador es del 12%. Significa que nosotros ya estamos cumpliendo con lo dispuesto por la parte de Dios de mantener y de tratar de acabar la pobreza en el país. Obviamente, los diferentes ministerios saben cómo utilizar el dinero, cómo repartirlo, cómo generar trabajo, cómo combatir a la pobreza. Lamentablemente se perdió esa visión teócrata, que era el pueblo de Dios el encargado de esto. Obviamente en el Nuevo Testamento se da la abolición de la pobreza, del hambre,
con el evento del Pentecostés, donde el pueblo ya incluso no solo daba el 10%, sino que daba a los apóstoles todo lo que tenía o todo lo que les nacía en el corazón para que ellos lo distribuyan a las necesidades de las demás personas. Eso sería lo ideal. Si en tu congregación tú ves que eso pasa, que cuando tú das el diezmo se está combatiendo la pobreza, el hambre dentro del pueblo, está muy bien lo que estás haciendo. Ahora, nacen muchas preguntas, una de las cuales ¿es necesario dar el diezmo durante la alabanza o después de la alabanza o en el culto? Bueno, eso te digo, es algo muy personal, no podría responder realmente esa pregunta. Recordemos que Jesús dice la palabra que se sentó a ver cómo daban los diezmos, las ofrendas, y una ancianita dio lo más pequeño, es como decir aquí en el Ecuador dio 1 centavo, pero dice que esa ancianita lo dio con todo el corazón, y ante los ojos de Dios fue agradable, porque lo hizo de corazón como un acto de realmente de fe. Ahora, yo he escuchado que muchas congregaciones vuelven esto como un evento, que primero pasen los que van a ofrendar de $1,000 para arriba, después que pasen los que van a dar de $100 en adelante, y así van bajando y van haciendo esto un evento. Ante los ojos de Dios eso está desagradable. Recordemos que la palabra de Dios dice que lo que hace nuestra mano derecha no se entera en lo que hace nuestra mano izquierda. Y así mismo es con todo lo que implica adoración. Si nosotros hacemos algo de adoración, tiene que ser personal. Ahí viene la clave. Tiene que ser personal. Incluso tu ofrenda, tu diezmo tiene que ser personal. No tiene que ser visto ante otros. No tienen que decir otros, mira, así lo hace. No puedes decir que coges un sobre, escribes tu nombre, pones ahí el dinero para que sea bien acepto y otras personas digan es que es necesario que lo hagas así, y si no lo haces así estarías en pecado. Eso ante los ojos de Dios y bíblicamente no existe. Tienes que ser muy consciente de dónde tú siembras, porque Dios también nos ha dado inteligencia para que tú dispongas de los recursos que Dios te ha dado adecuadamente, que seas un buen mayordomo. Si ves de pronto que ese dinero se está usando de otra manera que no es la que tú esperas, no estás en pecado si tú destinas ese dinero de otra manera, ayudar a lo que Dios te está mandando. No significa que si tú lo das fuera de la iglesia, estás en pecado. Estarías en pecado cuando haces con eso, con un corazón incorrecto y de una manera equivocada. Por ejemplo, muchos dicen, es que yo diezmo para que no me falte la provisión. Es como si estuviera diciéndole a Dios que es un Dios que no conoce la gracia. Recordemos que Jesús, que Dios mismo, hace las cosas por gracia, porque quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere sanarnos. No porque tenga un amor fuera del ágape, un amor interesado. No, antes por el contrario. Él es el verdadera persona, el verdadero ser que hace las cosas porque quiere, sin interés alguno, no porque vea una fórmula matemática detrás de todo eso. Las personas que diezman de esa manera diciendo, yo doy para que no me falte nada, para que Dios me bendiga, para que me devuelva el 100 por uno, como si fuera algún negocio o algo por el estilo, están obrando ya con un corazón equivocado. O las personas que hacen ya por interés. Yo sé que si doy el diezmo, Dios me va a bendecir mucho más. Dios nos bendice con una finalidad, y es para repartir la palabra de Dios a los que no saben, para regar el evangelio por el mundo. Por eso Dios nos ha bendecido. Hoy en día, yo en la tarde estoy pasando por un colegio y vi a los Gedeones, una institución que regala Nuevos Testamentos. Eso es la voluntad de Dios. Alimentar a un hambriento, vestir a un desnudo, ayudar a un enfermo, visitar a un encarcelado. Es la voluntad de Dios. Si tu dinero está siendo usado de esa manera, está siendo usado en el propósito de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, Juan, yo estaba con hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel y me fuiste a visitar.
Y los discípulos dijeron, pero maestro, ¿cuándo tú has estado así? Y él respondió, cuando vieron a una persona en esa calidad y hicieron por esa persona algo, lo hicieron por mí. Eso es el sentido del diezmo. Espero que eso te haya ayudado un poco a entender este amplio concepto, que realmente es muy discutido y muy peleado. Pero te quiero dejar con la final conclusión, de que sí es un acto de adoración, igual que cantar, que aplaudir, es también parte de la adoración nuestra vida, nuestra forma de ser, de cómo comportarnos ante los demás, de cómo vivir, también es parte de la adoración. No solo sería eso, el diezmo, sino sería todo un conjunto de cosas que conforman la adoración. Y si tú estás mal en alguna de esas cosas, creo que por más diezmo que des, ante los ojos de Dios no serían bien vistos. Gracias por haber estado en un episodio más de Vallenato en Agape. Con la bendición de Dios, espero veros pronto. Bendiciones.